tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos que santo fue asesinado en los campos de concentración de Hitler. En nuestra sección infantil, el cuento Contigo es más fácil. El pequeño Antonio terminó su periodo escolar y como premio a su aplicación en el primer año de clases, sus padres Francisco y Aurora lo llevaron a la playa de vacaciones. Esta narración nos permitirá comprender mejor el evangelio de hoy. Pedro se hunde en el lago. En el santoral, te diremos quién encontró la verdadera cruz de Cristo. El mago Frank y su conejo Blas nos harán reflexionar con su divertida cápsula. Además, tendremos la sección Pregúntale al Padre José. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La carta que Jesús me hizo redactar. En cierta ocasión, estando al lado de Jesús, me dijo: «Hermano, debes escribir esto para quien lo necesite». Y tomé dictado de esto que hoy te brindo. Hola, hermano. ¿Me recuerdas? Soy yo, Jesucristo, aquel Hijo de Dios que dio su vida por tu alma, pero más que eso, soy tu hermano, el que te brinda la luz del mundo y te guía cuando te sientes en penumbra. ¿Sabes? Desde donde me encuentro te miro constantemente. Siempre estás bajo mi velo y jamás te aparto de mí, aun cuando te empeñas en salir de mi rebaño. Con todo mi infinito amor te recojo y te vuelvo a mi Padre. Hoy te he visto un tanto preocupado. ¿Sabes? Conozco tu corazón. He visto en ti lo que te acongoja y que te tiene así. Y hoy que estás en este estado de tranquilidad aparente, quisiera decirte algo. Yo, con mi infinito amor y con la ternura que me deja el Padre darte como mi amado hermano, te digo lo que he visto en ti y que quizás te tenga así. He visto que te esfuerzas tanto por estar en mi gracia, que te has dejado cegar en varias ocasiones y entre tanto te desvías del camino que te he marcado. Sí, no me mires con esa cara de extrañeza. Sé que te parece has cumplido con todo lo que te he encomendado durante tu camino, pero recuerda que los excesos son malos para los seres humanos, pues su imperfección los lleva a desviarse con facilidad. Recuerda, yo te dije, si alguien te pide andar 1 kilómetro, anda con él 2. Pero no por eso quieras ir con él hasta su destino, porque aquel que no deja seguir el camino de su prójimo le hace más daño por hacerlo dependiente y más vulnerable a las tentaciones del mal. Yo te dije, ¿quién si su hijo le pide pan le da una piedra? Mas si no le darás una piedra, tampoco lo deleites con un banquete, pues tú eres su hermano. Y como tal, está en ti protegerlo, no mimarlo. Si tú le das todo, ¿qué será de él cuando tengas que alejarte? Lo harás inútil y no sabrá él mismo cómo servir a su prójimo. Yo te dije, aquel que crea en mí que lo deje todo y me siga, pero no por eso se lo des al primero que te salga al camino. Recuerda que yo te pongo en el camino a la gente que te necesita. Pero Satanás, que tiene libre poder sobre todo lo terreno, también te pone trampas. Si tú le das todo a uno solo, ¿no crees que lo haces peor? Pues no se lo habrá sabido ganar. Mejor ayúdalo. Bríndale lo que necesite, pero no en derroche, porque si él se sabe ayudar, yo mismo le daré los dones que se gane 7 veces más. Yo te dije, el sano no requiere médico sino el enfermo, pero ningún médico va en busca del enfermo. El enfermo es quien en su libertad decide ir al médico. No busques tú a quien debes ayudar, ni te aferres a quien no quiere cambiar.
Yo sé bien quiénes son los indicados para que solo tú los puedas ayudar. Deja que yo te los envíe, no los busques. ¿Recuerdas cómo viví yo? Siempre valoré al ser humano, a mis hermanos, pero ante todo me supe valorar a mí. Y no fue por vanidad que me puse ante el mundo como hijo de Dios, sino porque para poder darle valor a un prójimo, debo primero darme valor yo mismo. ¿Cómo es posible? Imagina, tú eres un constructor salido de universidad el día que tú hagas una casa. ¿De quién te sentirás más halagado al darte un cumplido? ¿De un albañil o de un constructor reconocido? Pues así es también para tu prójimo. ¿Cómo crees que valore él su vida más? Si se lo dice un hermano que se valora a sí mismo o que se pierde disminuyéndose a sí mismo. No malinterpretes mis palabras, los últimos serán los primeros. Los últimos en entender son los primeros en lamentarse, pero también los últimos en rendirse son los primeros en ver el fruto de sus logros. No te rindas, no claudiques, pero no quieras comerte al mundo en 6 días. ¿Comprendes? Importante sobre todo en este enunciado, los últimos en los que piensas normalmente son los primeros en quienes debes de pensar. Dime, en tu afán por ayudar, ¿quiénes son los últimos en quienes piensas ayudar? Correcto, tu familia. Te afanas tanto en salvar al mundo que olvidas que tu mundo comenzó por tu familia. No olvides el mayor ejemplo que te di. Dediqué 30 años de mi vida a mi familia y solo 3 años a salvar al mundo. No es casualidad. Todo lo que viví fue enseñanza. Está en ti aprender. No quieras ver, sino más bien dedícate a observar. Esa es la respuesta. Hermano mío, mi corazón está contigo y estaré todos los días de tu vida a tu lado. No creas que me olvido de ti, y sé que lo que haces lo haces pensando siempre que es en mi nombre. Pero recuerda que lo primordial, la primordial enseñanza que te pude dejar fue: yo estoy contigo. Mi corazón, mi conciencia, mi espíritu está en ti. Busca la respuesta en tu corazón. Ábrete a las soluciones que te dejo en el mundo. Mi voz está en el aire, mis ejemplos en la naturaleza, mi consuelo en la brisa y en las nubes que te brindan cobijo del sol que te quema. No estás solo. Yo te hablo cada día de tu vida. Está solo en ti querer escucharme. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, qué gusto estar en contacto con ustedes a través de este medio, en donde podemos crecer a través de la reflexión, de la escucha de la palabra de Dios y, ¿por qué no?, también con un poquito de humor con el mago Frank y su conejo Blas. Y para quienes no lo saben o para quienes ya lo saben, les recuerdo que estamos ya muy cerca de las fiestas de la Catedral de México y de otras catedrales, porque el día 15 de agosto se celebra el dogma de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Y la Catedral de México y otras más en nuestro país están precisamente dedicadas a este dogma.
Felicidades a todas aquellas catedrales e iglesias que están dedicadas a este dogma de la Asunción de la Virgen María. Y les recuerdo que a partir del 20 de septiembre, la parroquia de los Santos Cosme y Damián tendrá un año jubilar por decreto del Vaticano, por permiso del Vaticano, haciendo que quien entre a la parroquia por la Puerta Santa pueda tener la indulgencia plenaria. Se los digo con anticipación porque, aunque tendremos todo un año para esto, del 20 de septiembre al 26 de septiembre del año próximo, de cualquier manera, nunca falta quien dice, ¡ay! Yo voy a ir después, y cuando ya quieren venir, como pasó en la Catedral de México, el último día, ya cuando se estaba cerrando la puerta, todo mundo quería entrar, una empujadera, etcétera. No se trata de eso, sino hacer todo con calma. El día 20, a las 6 de la tarde, irá el cardenal Carlos Aguiar Retes para abrir esta Puerta Santa y, si es posible, pues te esperamos ese día ahí. Será miércoles a las 6 de la tarde y si no, a partir de ese día, en cualquier horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. ¿Pero qué creen? Pues vamos a ir a un breve corte y después regresamos para escuchar el cuento. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Contigo es más fácil. El pequeño Antonio terminó su periodo escolar y como premio a su aplicación en el primer año de clases, sus padres Francisco y Aurora lo llevaron a la playa de vacaciones. ¡Bravo! ¡Voy a ir a la playa! El niño solo conocía el mar por fotografías, televisión o cine. Por eso cuando estuvo frente al inmenso océano se quedó boquiabierto y dijo: ¡Es gigantesco y muy hermoso! ¡Me quiero meter! Su papá lo detuvo y le pidió que tuviera prudencia. El mar es muy hermoso, pero debes tener cuidado. Don Francisco y doña Aurora tomaron al niño de la mano y caminaron por la playa hasta donde las olas llegaban calmadamente. ¡Qué bonito! Continuaron su caminata y encontraron un sitio donde las olas golpeaban fuertemente a las rocas. Al observar la fuerza del agua, Antonio aprendió que el mar tenía varios matices. Podía ser tranquilo, pero también violento. Entonces su papá le dijo: Dios creó el mar y todo lo que hay en él. Es hermoso, pero debemos aprender a utilizarlo con respeto y cuidado para evitar que algo nos haga daño. Por eso los humanos aprendemos a nadar o inventamos barcos y otros elementos para flotar, pero también tenemos que comprender las limitaciones humanas. Si alguien no sabe nadar, no debe meterse en lo profundo. Y si hay alguna tormenta o huracán, las embarcaciones no deben arriesgarse saliendo a navegar. Antonio tenía ganas de meterse al mar, pero estaba temeroso. Tengo miedo.
Las pequeñas olas que llegaban a la orilla eran impredecibles y cuando llegaban hasta sus pies movían la arena que los sostenía, dándole una sensación de inseguridad. Sus papás se adelantaron un poco hacia el agua y le dijeron: «Ven con nosotros». Como el chiquillo se negó y prefirió quedarse donde la arena no se movía, su papá le dijo: «Ah, te sientes seguro ahí porque la arena no se mueve, y eso te da estabilidad y confianza. Hay otras cosas que también nos pueden dar seguridad ante el mar». ¿Cómo cuáles, papá? Don Francisco le señaló una barca que navegaba cerca de la playa, luego le explicó: Esos pescadores se sienten seguros en su trabajo porque saben que su barca se mantendrá a flote y lo sostendrá mientras haya buen tiempo. El niño reflexionó un poco y comentó: Cuando estamos seguros de que algo no nos va a fallar, sentimos confianza. Yo estoy seguro de la arena firme y no tengo miedo, lejos del mar. Tampoco los pescadores tienen miedo en su barquito porque saben que no se hundirá. Doña Aurora aprovechó el comentario del niño para decirle: La confianza nos quita el miedo y nos da seguridad. Y para demostrártelo, te voy a pedir que me tomes de la mano. Antonio tomó fuertemente la mano de su papá y él le preguntó: ¿Confías en mí? ¿Sí? Su papá lo volvió a cuestionar. ¿Crees que te voy a fallar? Antonio contestó negativamente. Yo no creo que me vayas a fallar. Entonces su papá intentó hacer una prueba y le dijo: Si me tienes confianza y crees que no voy a fallarte, te pido que camines conmigo hasta el mar. Antonio sintió un poco de miedo, pero confiando en su querido papá y tomado de su mano, se acercó a la orilla del mar. En ese momento, una pequeña ola chocó en sus pies. El niño perdió la confianza por un momento y se llenó de miedo, pero volvió a sentir confianza cuando doña Aurora se acercó a él y le tomó la otra mano. Recuerda que no estás solo. Al sentir el apoyo de sus padres, perdió el miedo y caminó un poco más. Cuando sintió que el agua le llegaba a la cintura, gritó de emoción: ¡Estoy dentro del mar! ¡Qué bonito! Después le dijo a su papá: ¡Quiero aprender a nadar! ¿Me puedes enseñar? La familia salió del mar y se dirigió a la piscina. Papá y mamá instruyeron a Antonio sobre cómo debería mover los brazos y piernas. También le enseñaron cómo debía respirar. Luego entraron juntos en la alberca. Su mamá le explicó: Es mejor que aprendas en la parte poco profunda. Pero tendrás que volver a confiar en mí. Sostendré tu cuerpo para que flotes, pero poco a poco te iré soltando hasta que lo hagas tú solo. Antonio sintió miedo, pero recordó que su papá era digno de confianza y podía sentirse seguro con él. Perdió el miedo, permitió que don Francisco lo soltara en el momento adecuado y en poco tiempo aprendió a nadar. Lleno de alegría, le dijo a su mamá: ¡Ya aprendí a nadar! ¡Ustedes me enseñaron todo lo que tenía que hacer! Doña Aurora, llena de orgullo, le dijo: Tú hiciste la parte más importante. De nada sirve que otros nos enseñen o den instrucciones si no confiamos en ellos. Es cierto que no podemos confiar ciegamente en cualquiera, porque pueden engañarnos, pero cuando confiamos en quien sabemos que no defrauda, dejamos de sentir miedo y podemos hacer cosas maravillosas. Antonio confirmó las palabras de su mamá diciendo: Es cierto. Recuerdo que Jesús caminó sobre las aguas y Pedro quiso hacer lo mismo. Al principio pudo hacerlo, pero cuando desconfió del poder de Jesús, perdió su seguridad, sintió miedo y se hundió. Don Francisco concluyó la reflexión: Cuando confiamos en Dios, aumenta nuestra confianza, y así nuestros miedos desaparecen. Confiando en Él, cualquier problema o dificultad se hacen más llevaderos y no nos hundimos. Los barcos, aunque confían en llegar sin problema a su destino, siempre están acondicionados con chalecos y botes salvavidas para enfrentar cualquier adversidad. Para nosotros, Dios es también como un gran salvavidas, que nos ayuda especialmente en los momentos más difíciles. Después, la familia agradeció a Dios la oportunidad de estar juntos y gozaron las vacaciones junto al mar. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio de este domingo está tomado del capítulo 14 de San Mateo, versículos del 22 al 33.
En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror, pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Queridos hermanos, hermanas, en el Evangelio, los discípulos no supieron reconocer a Jesús que caminaba sobre el lago. ¿Por qué les costaba tanto entender si Jesús había hecho el milagro de la multiplicación del pan y los peces ese mismo día? La falta de confianza en Jesús provoca una vida llena de miedos. Pedro demostró una gran fe al salir de la barca para caminar sobre el agua hacia Jesús, pero pronto comenzó a hundirse. ¿Qué ocurrió? Al sentir de repente el azote del viento, quitó los ojos, la mirada de Jesús y puso más atención en su propia incapacidad ante las olas. Tanto Jesús como las olas son una realidad palpable, pero Jesús es la realidad suprema. Pedro olvidó la realidad suprema que era Jesús y se encerró en una realidad secundaria que era la tempestad. Miró a la criatura y se olvidó del Creador. ¿Cómo podemos evitar caer en ese gran error? Con la oración. Para saber cómo actuar en cada caso, es necesario ser personas de oración como lo fue Elías y como lo fue Jesucristo, quien estaba largo tiempo a solas con su Padre. Recordemos que solo quien ora conoce a Dios. Jesús permitió que los discípulos lucharan toda la noche en aquella tempestad. Esto nos enseña que hay que luchar como soldados disciplinados y obedientes bajo las órdenes de su capitán, porque saben que pueden confiar en él. El cristiano no debe ignorar las dificultades reales, más bien debe enfrentarlas, pero sometiéndose en cada paso a la guía del Señor. El Señor nos enseñará cómo resolver los problemas o nos dará la gracia para poder llevar nuestra cruz. Este es el ejemplo que nos da San Pablo en la segunda lectura. El día de la tempestad, Jesús había enseñado a los discípulos que Él tenía poder de hacer milagros con el pan. Esa noche les enseñó que también tenía poder para hacer milagros con su cuerpo, un cuerpo que flotaba encima del agua. Así, les preparó para que creyeran en el gran milagro de la Eucaristía, en el que el pan se convierte en su cuerpo. Recordemos finalmente que Jesús estará siempre con nosotros en todas nuestras batallas, pero solo podrán reconocerlo quienes ponen en Él toda la atención y toda la confianza. Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 13 de agosto se celebra a un seminarista que, aunque murió muy joven, logró conseguir la santidad.
y me refiero a San Estanislao de Koczka. Estanislao significa gloria y honor de su grupo. Era hijo de un rico senador de Polonia. Nació en el castillo de su padre en 1550. A los 14 años entró a estudiar a un colegio dirigido por jesuitas y de ahí le surgió el deseo de ser jesuita, pero tropezó con 3 grandes obstáculos para su felicidad. El primer obstáculo fue que su padre lo hizo hospedarse en la casa de un calvinista protestante que trataba mal a los católicos que eran fervorosos. El segundo fue su hermano mayor, Pablo, fiestero y mundano que intentaba hacerlo dejar su vida de fe, y el tercero, que el profesor que su padre les consiguió para que los educara le tenía una antipatía especial y lo trataba con gran dureza. Sin embargo, todo esto fue formando la personalidad del joven y lo fue desprendiendo del mundo donde la gente no sabe hacer felices a los demás. Como su hermano lo trataba mal, el calvinista protestante no lo dejaba comulgar, el profesor era muy duro y además su padre se oponía a que se hiciera religioso, Estanislao decidió huir de su casa para irse lejos donde pudiera realizar sus ideales religiosos. Primero quiso hacerse jesuita en su país, pero los padres de esa comunidad no se atrevieron a recibirlo por temor a echarse de enemigo a su padre. Entonces emprendió un viaje a pie a 500 kilómetros, primero a Alemania, donde fue recibido amablemente por el superior regional de los jesuitas. Luego se dirigió hasta Roma, donde el superior general, San Francisco de Borja, lo recibió con especial cariño. Sabiendo que era de una familia rica y distinguida, los religiosos le pusieron una prueba de humildad y lo emplearon en oficios humildes y domésticos como lavar los platos, servir el comedor, etc. Esto lo hizo con muy buena voluntad y verdadera alegría. Luego fue admitido en la primera etapa que se llama noviciado, donde resultó ser un verdadero modelo para todos. Se propuso hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias. Solamente duró 9 meses en aquella vida religiosa, pero fueron suficientes para dejar gran fama de amable, servicial, buen trabajador, excelente estudiante y, sobre todo, una gran vida interior. El 15 de agosto de 1568, cuando solo tenía 18 años, la enfermedad terminó con su vida. Poco después llegó su hermano mayor para llevárselo por la fuerza a Polonia, pero se encontró con la amarga noticia de que su hermano había muerto. Esto le hizo reflexionar y cambió de vida para hacerse un fervoroso creyente. Después tuvo la alegría de asistir a la beatificación de su hermano. El 15 de agosto se celebra la fiesta de la Asunción de la Virgen María al cielo, y hay que recordar que la Biblia no menciona este acontecimiento porque la Biblia, especialmente los Evangelios, se centran en la vida de Jesucristo y no en la de la Virgen María. Sin embargo, existe información muy antigua que menciona que cuando murió la Virgen María, o como se dice más correctamente, cuando terminó su etapa terrena, los apóstoles tuvieron sentimientos encontrados. Por una parte sentían tristeza al no tenerla ya con ellos en la tierra, pero por la otra se alegraban porque se reuniría finalmente con Jesucristo. En Jerusalén su entierro parecía más una procesión de Pascua que un funeral. Todos cantaban con la firme esperanza de que ahora tenían una protectora en el cielo para interceder por cada uno de los discípulos. Después de la procesión la colocaron dentro de una tumba y la taparon con una losa. El apóstol Santo Tomás no llegó a tiempo al funeral y cuando llegó ya habían sepultado a la Virgen. Entonces les pidió a los demás apóstoles que lo llevaran a la tumba para que pudiera darle un último beso. Fueron hacia el sepulcro y cuando retiraron la losa, en vez del cadáver de la Virgen, encontraron una gran cantidad de flores frescas. Por eso en muchas pinturas se representa este momento. El 16 de agosto se celebra a un rey que fue santo, San Esteban de Hungría. Esteban significa coronado, y este santo tiene el honor de haber convertido al catolicismo a Hungría. Siempre fue muy generoso con los pobres, pero para que no lo engañaran se disfrazaba por las noches de albañil para salir por las calles. Así sabía quiénes necesitaban ayuda verdaderamente y se las concedía. Este generoso e inteligente hombre murió el 15 de agosto del año 1038. El 17 de agosto se celebra a un santo francés al que se le representa siempre con un perrito a un lado, y no crean que es San Veterinario, porque San Veterinario no existe. Es San Roque. Roque significa fuerte como roca, y es considerado protector ante las epidemias. Aunque su familia era muy rica, cuando murieron sus padres, él vendió todo para repartir el dinero entre los más pobres. Después se fue como un pobre peregrino hacia Roma a visitar los santuarios. Por eso en sus imágenes se le representa con el antiguo traje de los peregrinos, que consistía en una túnica corta, una pequeña capa,
un bastón, una conchita y un perrito. Mientras viajaba a Roma, estalló la peste de tifo. Los enfermos morían sin ayuda alguna porque las personas no querían contagiarse. Roque se dedicó a atender a los más abandonados. Y como no había tampoco quien sepultara a los muertos, se dedicó a hacerles su tumba y a enterrarlos. Por estas obras, cuando lo veía la gente de Roma, decía: ahí va el santo. Un día su cuerpo se llenó de manchas negras y de úlceras. Se había contagiado. Sin embargo, no quiso ocasionar molestias a nadie y se retiró a un bosque solitario. No tenía nada que comer y sucedió algo curioso. En una casa cercana al bosque, un perrito empezó a tomar un pan de la mesa de su amo para llevárselo a Roque al bosque. Después de varios días de repetirse el hecho, al dueño le entró curiosidad y siguió al perro. Cuando vio a Roque, lo llevó a su casa y le ayudó a curarse. Roque regresó a Francia muy mal vestido y con una apariencia no muy agradable a la vista. Como en ese tiempo su ciudad estaba en guerra, los militares lo confundieron con un espía y lo metieron en la cárcel durante 5 años. Durante su permanencia en aquel lugar, Roque aprovechó para educar y consolar a los prisioneros. Murió el 15 de agosto de 1378. Cuando lo iban a sepultar, descubrieron que aquel hombre que vestía como un humilde pordiosero era el hijo de quien había sido gobernador de la ciudad. El 18 de agosto se celebra a Santa Elena. Este nombre, Elena, significa antorcha resplandeciente, y esta santa se hizo famosa por 2 cosas. Primero, porque fue la madre del emperador romano Constantino, el emperador romano que terminó con la persecución de los cristianos. Recordemos que antes de él los emperadores mandaban matar a los cristianos. Pero lo que hizo más famosa a Santa Elena fue que encontró la cruz de Cristo. Ella se había hecho cristiana y le pidió a su hijo Constantino ayuda para ir a Jerusalén a conocer los lugares en que había vivido Cristo. Como le acompañaron varios soldados y obreros, los puso a excavar en varias partes y finalmente encontró la cruz de Cristo. Por eso se le representa con una cruz en la mano. En Tierra Santa hizo construir 3 templos, uno en el Calvario, otro en el Monte de los Olivos y el tercero en Belén. El 19 de agosto se celebra a San Juan Eudes. Él se dio cuenta que para preparar mejor al pueblo era necesario contar con buenos sacerdotes, y que para formar bien a los sacerdotes se necesitaban seminarios donde los jóvenes recibieran esmerada preparación. Por eso fundó 5 seminarios en Francia y después fundó la Congregación de Jesús y María, o Padres Eudistas, que se dedica a la predicación y a dirigir seminarios. También fundó la comunidad de las Hermanas de Nuestra Señora del Refugio para ayudar a las jóvenes que habían caído en la prostitución o el delito. De esta asociación se deriva la Comunidad de Religiosas del Buen Pastor, que tienen en el mundo 585 casas con 7.700 religiosas. San Juan Eudes propagó la devoción al corazón de Jesús y la devoción al corazón de María. Este santo murió el 19 de agosto de 1680. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. El 14 de agosto se celebra a San Maximiliano Kolbe, un mártir moderno del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Maximiliano significa el más importante de la familia. Este sacerdote fue llevado por los nazis a Auschwitz, Polonia, a un campo de concentración. Recordemos, amigos, que los campos de concentración fueron lugares creados por Hitler para encerrar ahí a todos sus enemigos políticos, a los periodistas o sacerdotes que se oponían a sus planes y también a quienes él consideraba que no merecían vivir, como los judíos y los homosexuales. Para que tengan una idea de la crueldad de esos lugares, en Auschwitz I murieron más de 70,000 personas. En Auschwitz II, que es una sección distinta, mataron aproximadamente a 1 millón de judíos y a 19,000 gitanos. Pero dentro de toda esa maldad surge el testimonio del hombre de fe. El padre Kolbe y otros sacerdotes se opusieron a las ideas de Hitler y fueron llevados a Auschwitz, lugar que tenía 3 campos principales de concentración y 39 subalternos. Un día se fugó un preso, y en el campo de concentración había una regla: por cada preso que se fugara, los alemanes mataban a 10 de sus compañeros en la forma más cruel. Hacían un sorteo y a quienes les tocaba los encerraban en un sótano para que murieran de hambre. Le tocó a un hombre que tenía esposa e hijos y gritó: ¿ahora quién los va a cuidar?
En ese momento, el padre Kolbe le dijo al oficial: «Yo me ofrezco para morir en lugar de este compañero». El oficial le preguntó el por qué y el padre Kolbe le dijo: «Aquel hombre tiene esposa e hijos que lo necesitan. En cambio yo soy soltero, solo y nadie me necesita». Así, el padre Kolbe fue condenado con otros 9 compañeros a morir de hambre en un sótano. En esos días de angustia, el padre animó a los demás y oraba con ellos. Poco a poco fueron muriendo los demás y como él continuaba viviendo, los guardias le pusieron una inyección de cianuro y lo mataron. Era el 14 de agosto de 1941. Así se cumplió un sueño que había tenido de niño en el que la Virgen María le ofrecía 2 coronas, una corona blanca y una roja. La blanca era la virtud de la pureza y la roja el martirio. Cuando el Papa Paulo VI lo declaró beato, a esa gran fiesta asistió el hombre por el cual había ofrecido el sacrificio de su propia vida. Más tarde, el Papa Juan Pablo II lo declaró santo. Este santo nos enseña a dar la vida por nuestros semejantes. Y llega el momento de escuchar al mago Frank y al travieso conejo Blas. Vamos a la sección divertida con el mago Frank y su conejo Blas. Estas son palabras mágicas. Hola a todos, ya estamos aquí en Palabras Mágicas y como siempre queremos mandar un saludo a todo el mundo. Sí, un saludo a todo el mundo, menos a mi tío Orejotas. ¿Y eso por qué? Porque dice que no le gustan las zanahorias y eso no puede ser. Hay miles de personas que no les gustan las zanahorias, entonces corrijo. Un saludo a todo el mundo, menos a los miles que no les gustan las zanahorias. Blas, es que no todos pensamos igual. ¿Y yo qué culpa tengo? No, ninguna, pero si es tu culpa enojarte por eso. Entonces, ¿quieres que me ponga contento? No necesariamente, Blas. ¿Qué te parece que las palabras mágicas de hoy sean la tolerancia? ¿Y eso para qué? Para que entiendas, Blas, que no te puedes enojar con las personas porque no piensen o actúen como tú. ¿Por qué no? ¿Te gustaría que las miles de personas que no les gustan las zanahorias se enojaran contigo porque a ti sí te gustan? No, pues ya ves, la tolerancia es el respeto a los pensamientos y acciones de los demás, aunque sean opuestos o distintos a los tuyos, Blas. Fíjate, si tu tío Orejotas, que es de tu familia, no le gustan las zanahorias, ahora imagínate en todo el mundo. ¿Sabes cuántas personas viven en la Tierra? Sí, más que en la Luna. No, Blas, en la Luna no vive nadie. Claro que sí, los enamorados viven en la Luna. Así se dice, Blas, pero aún los enamorados que según tú viven en la Luna tienen diferentes gustos, ideas, preferencias y no necesariamente tienen que ser como las tuyas. Ahí es donde cobra importancia la tolerancia. Pues hubo un señor que dijo que tolerancia cero. ¿Quién dijo eso? Un exalcalde de Nueva York. Se llamaba Rudolf Agostini. No es Agostini, es Giuliani. Ay, si por un mes que me equivoqué te enojas, uy, qué poco tolerante eres. No, Blas, ¿sabes lo que significa tolerancia cero? Sí, la tolerancia sin azúcar. No, Blas, no estoy hablando de refrescos. La tolerancia cero significa que no hay que ser tolerantes. Ay, ¿quién te entiende? Primero dices que hay que ser tolerantes y ahora dices que no. No, Blas, es que la tolerancia cero no aplica a las personas, aplica a los delitos. Entonces debería de ser tolerancia doble cero para que circule todos los días. Bueno, en eso tienes razón. Fíjate que mi mamá es muy poco tolerante. No tolera que no vaya a la escuela. No tolera que juegue con cerillos. No tolera que deje todo tirado. Que entra a la conejera con los pies llenos de lodo. Bueno, Blas, eso no se tolera. La tolerancia no es sinónimo de indiferencia. Tu mamá coneja no puede dejar que juegues con cerillos porque te puedes quemar. Nada que te pueda hacer daño o incomoda a los demás miembros de la familia. Así como las autoridades no deberían de tolerar ni el vandalismo, la discriminación, los actos que pasen por encima de los derechos de los demás. La tolerancia es un valor moral indispensable para vivir en armonía. ¿Y cómo sabes que hay que tolerar y que no? No puedes tolerar las conductas que falten al respeto o que lastimen a otros, como por ejemplo hacer bullying, robar, escandalizar. Por ejemplo, puedes tolerar que tu vecino haga una fiesta ruidosa en su cumpleaños, pero si hace fiestas todos los días, pues tendrías que hablar con él. ¿Y si no me escucha? Blas,
Tolerar es escuchar. Entonces mi abuelito no es tolerante porque no escucha nada, pobrecito. Está bien sordo. Y eso que tiene 2 orejotas. No, Blas, con escuchar me refiero a poner atención en las razones de los demás. Pues yo escucho con mucha atención a mi maestra. Claro, Blas, por respeto. No, porque si no me reprueba. Bueno, pero por lo que quieras, pero la respetas, Blas. Yo trato de ser tolerante, pero hay cosas que, me ponen. Por ejemplo, que alguien se meta en la fila. Fíjate, eso sí yo lo tolero. El otro día estaba en una fila y dejaba pasar a todos. ¿En qué fila estabas, Blas? En la fila para entrar al dentista. Eso no es ser tolerante, eso es ser miedoso. No, miedo es ir de compras con mi conejita. El otro día me llevó a una tienda donde espantan. No me digas, ¿había fantasmas? No, cada vez que veía un precio me espantaba. Primero quería comprar unos aretes y yo tolerando. Después unos collares y yo tolerando. Después unos vestidos y yo tolerando. Cuando ya no pude tolerar fue cuando me dijo que yo tenía que pagar. Bueno, pues eso lo hubieras hablado antes. Ella puede tolerar que no le compres todo y tú puedes tolerar comprarle algo. No, finalmente pagué todo. ¿Por tolerante? No, porque pagué con tu tarjeta de crédito. Ay, Blas, lo que tengo que tolerar contigo. Mejor agradece que la gente tolere tus palabras mágicas. Ay. ¿Tienes dudas? No te quedes con ellas. Vamos a la sección Pregúntale al Padre José. Y voy a iniciar con esta pregunta que me hace la señora Carolina Gutiérrez. Ella pregunta que cuál es la diferencia entre una parroquia y una capilla. Se me hace una pregunta muy interesante porque, pues cuando acudimos quizás a alguna ciudad, algún pueblo, empezamos a escuchar términos distintos para nombrar el edificio donde se reúne la comunidad, que si es una catedral, que si es una basílica, que si es una capilla, un santuario, una parroquia, y precisamente hay que ir identificando cada uno de estos lugares. Y la identificación no tiene que ver nada con el tamaño, porque puede ser una catedral majestuosa o una catedral muy pequeña, una capilla gigantesca o una parroquia muy pequeña. La diferencia está especialmente en la función que están teniendo, en el servicio que están dando. Fíjense que ya desde la antigua Grecia y la antigua Roma, evidentemente mucho antes que surgiera el cristianismo, las ciudades, las poblaciones, las dividían en segmentos para que pudiera ser más fácil el cobro de los impuestos, a lo mejor el saber dónde se encontraban algunas personas enfermas y otras cosas más. Así que utilizaban una palabra que se te va a hacer muy conocida. En lugar de utilizar la palabra manzana o cuadrante o colonia, pues utilizaban la palabra parroquia. Sí, la palabra parroquia significaba un segmento determinado de la ciudad. Cuando los cristianos empezaron también a crecer y hubo ya muchos dentro de la ciudad, pues lo mejor era que hubiera una división para que el obispo pudiera tener un mejor conocimiento de qué es lo que estaba pasando en cada parte de aquella ciudad y también pudiera visitarlos en una forma programada. Precisamente a un segmento de la ciudad se le comenzó a dar el nombre de parroquia, a otro segmento también parroquia, a otro segmento también parroquia. Y en ese segmento, en ese espacio de la ciudad, se construía una iglesia donde precisamente el sacerdote encargado recibía el nombre de párroco. Pero la parroquia es el territorio que va a atender aquel sacerdote, no el edificio como tal donde vive el sacerdote ni donde se celebren los sacramentos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la gente le empezó a llamar no solamente parroquia al espacio, a la división, sino también al edificio. Le empezaron a llamar el edificio parroquial, la iglesia parroquial, y también comenzaron a decirle parroquia, y ahí empezó un poquito la confusión. Pero que te quede muy claro, parroquia es el territorio que un sacerdote tiene que atender. Sin embargo, había territorios donde no solamente construían una iglesia donde vivía el párroco y donde se atendía todo, sino también cada partecita del mismo lugar iba haciendo una capillita.
un edificio más pequeñito donde a lo mejor se podía llevar a cabo una misa, sí, pero no era lo ordinario. Donde quizás se podía llevar a cabo un bautismo, sí, pero no era lo ordinario. Lo ordinario era los bautismos en la parroquia, los matrimonios en la parroquia, etcétera, porque ahí estaba el párroco. Sin embargo, como te menciono, había personas que se unían y decían, vamos a construir una pequeña construcción para que aquí venga el sacerdote de vez en cuando, quizás, no sé, para la fiesta de la Virgen de Guadalupe, o porque queremos construir un edificio, un espacio especial a San Judas Tadeo, y a esas construcciones se les empezó a llamar capilla. Las capillas, sin embargo, no es el lugar ordinario donde vive y donde atiende el párroco. El párroco puede ir a estos lugares, que son capillas, puede ir, si él lo considera conveniente, a bautizar, a casar, etc. Pero los libros donde se anotan los bautismos que ahí realiza, los libros donde se anotan los matrimonios que ahí realiza, no están en la capilla, están en la parroquia. Ninguna capilla tiene libros en donde se lleva a cabo toda esta parte administrativa. Y si el sacerdote tiene algunos sacerdotes que le ayudan, el párroco tiene algunos sacerdotes que le ayudan, puede pedirles a ellos que se encarguen de aquellas capillas y se les llama capellanes. De tal manera que si tú quieres arreglar algo en el lugar donde tú vives, quieres ir a buscar algún dato de un libro, de tu bautismo, de tu matrimonio, no vayas a la capilla. Ve a la parroquia directamente, aunque te hayan bautizado o casado en una capilla. ¿Cuántas capillas puede tener una parroquia? Pues de acuerdo a cómo la gente se organice. Hay parroquias que llegan a tener hasta 8 capillas y hay parroquias que no tienen ni una sola capilla en su territorio. Espero que esto les haya aclarado algunos puntos y seguiremos recibiendo sus preguntas. La sección Pregúntale al Padre José continuará en los siguientes programas. Amigas, amigos, estamos terminando ya el programa y no había mandado saludos a los traileros, a los camioneros de México y de Estados Unidos, que a esta hora, gracias a Dios y gracias a que les gusta crecer en la parte espiritual, pues están escuchando este programa. Que Dios bendiga su camino y que lleguen hasta la meta sin ningún problema. Lo mismo para quienes manejan un Uber, un taxi o cualquier vehículo que sirva para la transportación. Gracias por escucharnos y les recuerdo los teléfonos de la parroquia de San Cosme por si quieren información de este extracto que a mí me salvó la vida, que a mucha gente le ha acompañado en sus procesos de cáncer, que a muchas personas les ha aliviado los problemas de colitis, gastritis, etcétera. Bueno, teléfonos de la parroquia. Y también por si quieren comprar alguno de mis libros, teléfonos de la parroquia 5555 66 7744, lo repito, 5555 66 7744 y también el 55 5705 5939 55 5705 5939. Les deseo un maravilloso domingo, buen desayuno y hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.